Lo que ustedes están viendo, muy buenas noches y bienvenidos a En Voz Alta. Son fotografías de hoy de la frontera Perú-Ecuador, en Tumbes, justamente en el paso de Zarumilla, Aguas Verdes. Miles de personas están tratando de cruzar la frontera antes de que el requisito de pasaporte y visado sea exigible en el Perú. La nueva disposición del gobierno para frenar, en realidad para eso es, para poner un muro en la frontera y que no venga nadie más. Hay que, sin embargo, avisar algunas noticias que pueden ser preocupantes para la Cancillería del Perú, entre otras que han ocurrido el día de hoy. La Corte Constitucional del Ecuador acaba de declarar inconstitucional pedirle a refugiados pasaporte y visa, de acuerdo a los mismos tratados que ha firmado el Perú. En el Perú también hay una acción de amparo interpuesta por esta razón, que pronto llegará también al Tribunal Constitucional y puede ser un duro revés para el gobierno del Perú. Y bueno, pasando a otras noticias, el Poder Judicial admitió medida cautelar interpuesta por Daniel Salaverry. Este pleito se está poniendo realmente sabroso. ¿Por qué la admite? Porque la considera que, no es que el señor Salaverry tenga la razón, sino porque considera que se han saneado todos los requisitos necesarios para que sea admisible la demanda de amparo. Hay que decir algo que, de nuevo, insisto, parece que se hicieran los locos en el Congreso. No es el primer caso, ojo, este no es el primer caso en el que un congresista interpone un amparo contra una decisión de la Comisión de Ética. El caso de Maritza García es muy parecido, la única diferencia es que no interpone el amparo antes de que se imponga la sanción por el Pleno, sino con posterioridad a que se imponga la sanción en el Pleno. El caso del congresista Salaverry tiene la particularidad que se impone el amparo contra la amenaza. Y eso también es legal, está en la ley y en la Constitución. No solamente es contra la violación de un derecho, sino contra la amenaza de violación de un derecho. El amparo es legítimo desde el punto de vista de su interposición. Que le den la razón o no le den la razón es algo todavía diferente. Sin embargo, evadió el señor Salaverry bien la pretensión de tal vez interponer hoy día una cuestión previa para sacarlo del Congreso, o de la presidencia del Congreso además, a como diera lugar. Y parece ser que sí va a lograr culminar su mandato como presidente del Congreso a pesar de esta amenaza concreta. Se ha dicho que el señor Salaverry ha mentido sistemáticamente sobre su semana de representación, pues los hechos dicen otras cosas. Vamos a tener que tenerlo acá próximamente para que explique el fondo del asunto. Y hoy el señor Salaverry también dio una respuesta clara y dijo que esos informes iban a ver a su debido tiempo. Escuchemos. Presidente, solo respetuosamente solicitar a su presidencia y a la mesa directiva y a todos la Junta de Portavoces el poder priorizar los casos de la Comisión de Ética Parlamentaria, presidente, en aras de la transparencia y sobre todo porque se encuentra involucrado también el presidente de esta institución. Solamente para indicarles a los señores congresistas que dichos informes están siguiendo su trámite regular, respetando y cumpliendo lo que manda el reglamento del Congreso y se agendarán en el momento oportuno cuando el Consejo Directivo apruebe esos informes y pasen a la agenda del Pleno. Así le hizo, ¿eh? Otro día, hoy día no joven, no atendemos provincias. Fue terrible, en su debido momento. Y claro, como es el presidente del Congreso, no cabe pues este recurso en contrario. Tendrían que censurarlo como presidente del Congreso y para eso también necesitas 66 votos. Entonces, como no lo pueden censurar como presidente del Congreso, no pueden votar esta resolución, esta recomendación expedida por la Comisión de Ética. Así que va a haber un pleno más la próxima semana donde debería aprobarse toda la reforma política que todavía avanza con pies de plomo, pero debería aprobarse toda la reforma política. Vamos a ver si la aprueban o no la aprueban. Ese es otro tema interesante a discutir. Pero mientras todo esto sucede,
el alcalde, exalcalde 2 veces de Surquillo, el señor Sierra, fue atrapado hoy intervenido se dice, no atrapado, intervenido en un restaurante en San Borja, acusado de extorsión. Pero la sorpresa de los que lo intervienen, porque es evidente que los extorsionados, que eran una empresa de San Juan de Lurigancho, han obviamente hecho participar a la policía para dar cuenta de un delito flagrante. Bueno, cuando la policía interviene al señor exalcalde de Surquillo, 2 veces exalcalde de Surquillo, se encuentra con una gran cantidad de dinero que ustedes ven en la fotografía sobre la mesa. Esos son, me han dicho, billetes de 100, pero son fajitos, o sea, no es un billetito, es un montón de billetitos. Todavía no sabemos cuál es la cantidad de la extorsión. Lo que sí sabemos es que está yendo el fiscal, estaban esperando la llegada del fiscal para hacer la contabilidad ya con un acta y seguramente disponer, que el fiscal solicita al juez, se disponga pues las medidas sobre la libertad del señor exalcalde. La pregunta es, ¿con qué los extorsionaba? Ya no es alcalde. ¿Qué poder tiene sobre empresas particulares a las cuales este señor le podría sacar algún dinero? Hay algunos tuiteros que han recordado que hace una década más o menos, este alcalde, el alcalde de Surquillo, decidió celebrar su cumpleaños y elevó un globo aerostático gigante, ustedes no lo recuerdan seguramente, y se bajó la mitad de la luz de Lima, porque efectivamente el globo chocó con una línea central y con no sé, con tanta cosa, y los dejó sin luz. Y dijo que estaba celebrando su santo. Así que no debe tener mucha preocupación, digamos, por la cosa pública. Pero en fin. Y luego hay que señalar también que hemos tenido noticias desde la Cancillería. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están preocupados en la Cancillería? Porque resulta que el embajador Bustamante, que es el que ve asuntos consulares, había tenido unas largas conversaciones y muchas conversaciones con el ex vocal supremo, el señor César Inostroza, mientras era vocal supremo, es cierto, para tramitarle su pasaporte diplomático al que tienen derecho los vocales supremos y hacerle la gauchadita de conseguirle la visa en la Embajada de Estados Unidos. Y el de pasaporte también extendido, o la visa extendida a su hija, a su esposa, etcétera, ¿no? Todas estas llamadas que están grabadas dan cuenta de esta situación. El señor embajador se ha defendido diciendo, bueno, era una cortesía que teníamos que hacerle al señor vocal supremo. Pero lo que no dijo el embajador Bustamante es que a él se le designa, a él mismo, para que vaya a Madrid y, apelando a la inmediatez, se deporte en flagrancia al señor Inostroza al Perú. No le dijo a sus superiores que él le había tramitado el pasaporte diplomático a Inostroza durante todo ese tiempo. Pasaporte que en efecto fue declarado nulo, apenas fue retirado del Poder Judicial. Pero debió haber dicho a su superior, señor canciller, yo no puedo participar en estos actos porque yo soy una persona con la cual el señor César Inostroza tiene relación personal porque él ha tramitado su pasaporte conmigo. Ese detallito no lo contó. Pero veamos lo que dice sobre su amistad con César Inostroza. Esas conversaciones que no recuerdo si fueron 1, 2, 3, 4 más, o 10 o 20, se realizaron cuando el señor Inostroza no tenía una sola acusación, él era un vocal supremo. Es la dirección de protocolo de la Corte Suprema la que se comunica conmigo y me pide que los asista, los ayude, como siempre lo hago, con el caso del pasaporte diplomático del señor Inostroza, pasaporte que le corresponde a él de acuerdo a ley en su condición de vocal supremo en ese momento. Eso fue un trámite normal que puedo hacer con cualquier funcionario público, sea del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, que tienen derecho a determinados documentos de viaje. Bueno, al señor embajador Bustamante, bueno, no le voy a decir que le hayan cortado la carrera, pero lo están trayendo de regreso al puesto en el que estaba en Canadá y también lo han movido del puesto que tenía en el Perú. Chao. Vamos a ver si esto interrumpe su carrera diplomática o no, pero debió haber manifestado a sus superiores que tenía 34 llamadas con el señor Inostroza, no 2 o 3 o 4, no, 34. 34. ¿Qué tal servicio?
Eso hay que decir, ¿qué tal servicio? Y también tenemos que dar cuentas de la frontera. Así como les presentamos estas fotos al principio del programa, ACNUR está interviniendo, el Alto Comisionado para Naciones Unidas para los Refugiados, está interviniendo hoy en la frontera norte, justamente en atención a la migración especial que se ha suscitado después de, el anuncio del Estado peruano. Veamos lo que dice ACNUR. Hola, mi nombre es Regina de la Portilla, soy oficial de información pública de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hoy estamos en la frontera norte de Perú con Ecuador, donde están entrando muchas personas venezolanas. Estamos viendo muchos niños, muchas niñas, muchas personas mayores, mujeres embarazadas que están llegando. Cada vez vemos más vulnerabilidad, personas que no han comido en días, con deshidratación, que necesitan atención médica. Por parte de ACNUR, otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones, estamos complementando los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno peruano, brindando asistencia humanitaria principalmente. Hay un puesto de atención de salud que está trabajando casi las 24 horas, donde hemos reforzado el personal, están atendiendo a las personas con mayores necesidades. Tenemos un grupo de orientadores que está ayudando a coordinar a las personas para que sepan a dónde tienen que ir. Y estamos aquí viendo cómo las personas necesitan más apoyo. La situación es bien complicada. Estos niños que ustedes ven, yo no creo que sean delincuentes, ¿no? Ni que tengan antecedentes policiales, penales, ¿no? Ni que las señoras embarazadas que cargan con ellos sean parte de una banda organizada. Son gente desesperada, en fin, que están viniendo acá para salvar su vida, en calidad de refugiados. Y el Estado peruano no les puede negar el ingreso porque no tengan un pasaporte. Que no le pase al Perú lo que le ha pasado a Ecuador con su Corte Constitucional. Que ya les dijeron, no, eso es ilegal. Pero bueno, otras cosas ilegales han sucedido también el día de hoy. Una protesta en el frontis de las oficinas de IDL. IDL, la ONG, que tiene varias ramas, que también, por supuesto, contiene a IDL Reporteros, recibió una visita inesperada esta mañana. Unas 40 personas portando carteles y gritando se estacionaron en la avenida Pardo de la Lea en San Isidro y tuvimos este tipo de manifestaciones. Por favor, quisiera compartir con ustedes un video ambiental de lo que sucedió esta mañana para que tengan una idea exacta de lo que ha pasado. Muy bien. Los carteles, ¿no es cierto?, se mezclan. Hay unos pro vida, otros que dicen que son antiterroristas, otros que son anti-gays, otros que odian a los judíos. Es decir, esas 40 personas tienen cada una un mensaje diferente, pero según ellos son una coalición del odio probablemente. Lo que sí está claro, y hay que decirlo, es que cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a protestar sin interrumpir el tránsito. Esto no duró felizmente mucho porque la policía llegó y porque además no eran muchas personas. Pero esto se viene repitiendo. La Puerta de la República ha recibido a algunos de estos personajes que ya están siendo identificados. El problema con este tipo de manifestación es el mensaje que traen. El mensaje es un mensaje de odio a ciertas categorías de peruanos. Los judíos son peruanos, Gustavo Gorriti es peruano. No es como, si después vamos a poner en la foto, un judío internacional. La persecución a judíos, no sé si la señora que carga el cartel lo sabe o no, está prohibida en el mundo entero. Hay un hecho histórico llamado Holocausto, no sé si se enteró, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos garantizada la igualdad ante la ley y nadie puede ser discriminado por razón de origen, religión de sus padres, lugar de nacimiento, edad, posición económica, tampoco orientación sexual. La Constitución dice cualquier discriminación de toda índole, así de claro. Y esa norma se traduce en un artículo en el Código Penal. Por favor, miren esa foto. Gorriti, judío internacional. Esa señora tiene que ser procesada, porque cargar un cartel que dice eso para discriminar a una persona por la religión de sus padres, ¿no es cierto?, o por el origen de sus padres, implica un acto de discriminación sancionada en el Perú con 4 años de condena.
O sea, estas personas están todas vinculadas al fujimorismo, hay que decirlo, a Fuerza Popular, que no quiere que se investigue Lavallato, que quiere desprestigiar a los periodistas, a los fiscales, a los jueces, y por un grupo de locos que se les han unido, discúlpenme la palabra, no sé cómo calificarlos, que gritan por la vida mientras otro carga un cartel para matar a todos los judíos. Entonces, no entiendo muy bien, nadie lo puede entender. Los fanatismos funcionan a veces de esa manera. Pero lo que es cierto es que son algunas de ellas las mismas personas que gritaron y persiguieron al congresista Alberto de Belaúnde, cerca al Congreso, las mismas personas que han venido a la Puerta de la República y ahora las que van al IDL. Si el mensaje es constante, es un mensaje de odio que discrimina a las personas por su lugar de origen, como digo, por su religión, por su orientación sexual, la Policía Nacional tiene la obligación de identificar a estas personas. El colectivo se hace llamar La Resistencia, que hasta el nombre se lo copiaron de un grupo efectivamente de jóvenes que hacía con ese mismo nombre activismo contra el fujimorismo en el año 2000. Se hace llamar así, pero los en Facebook están todos plenamente identificados. Estas personas tienen que ser de oficio, investigadas por la Fiscalía y, de ser el caso, denunciadas por delito de discriminación. Es muy distinto, que quede claro, salir a protestar por una causa, ¿no es cierto? Salir a protestar contra la ley tal, contra la decisión política tal, que salir a discriminar a una persona por su origen, con su fotografía, diciéndole además judío internacional. Eso es inadmisible en una democracia. Ninguna democracia del mundo lo tolera. Ninguna. Es inaceptable. Estas fotografías van a dar la vuelta al mundo entero, ténganlo por seguro, que en el Perú se persigue a las personas por ser homosexuales o por ser judías. Es inaceptable. Y yo espero que la Policía Nacional, como digo, complete la identificación. Entiendo que la gente del IDL tiene bastante material gráfico como para poder colaborar con la policía, y que la Fiscalía inicie inmediatamente las acciones, porque después esto se convierte en un acto normalizado. Es decir, la xenofobia no se puede normalizar. La xenofobia está mal. No basta con tener cartelitos en todos los distritos de Lima que digan: en este local se prohíbe la discriminación. Lo que necesitamos es una policía y una fiscalía que actúe acorde a la ley. Y la ley prohíbe eso. De nuevo, protestar, reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional también, pero ese derecho constitucional no puede colisionar con el derecho a la igualdad ante la ley y ni tampoco contra la libertad de creencia. ¿Ok? Se puede opinar políticamente lo que usted quiera porque no hay delito de opinión, pero usted no puede descalificar a un ser humano por su lugar de nacimiento, ni por su origen religioso, ni por su práctica sexual. Eso sí es delito. Que entiendan claramente la diferencia. Yo siempre enseño derecho constitucional, termino enseñando derecho constitucional en estos programas, pero la diferencia es bien clara. Son 40 personas, es cierto, representan a una ínfima proporción de la humanidad, de acuerdo, pero estas cosas empiezan así, y es por eso que hay que detenerlas de plano. Y además obedecen a las órdenes de Fuerza Popular, eso está bien claro. Hay fotografías, material gráfico enorme en Facebook donde aparecen con congresistas de Fuerza Popular que lo respaldan. Entonces, si es así, si esto pertenece a Fuerza Popular tendrá que también deslindar sobre sus ideas políticas cuando la investigación entre en curso. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar con Ramiro Escobar, periodista y analista internacional, sobre no solo lo que está pasando en el Perú, que eso creo que lo tenemos bien cubierto, sino lo que está pasando en Brasil con el caso Lavallato. Es bien serio. Se ha acusado al ex juez, ahora ministro de Justicia, Moro, de haber realizado actos incompatibles con su función de juez, que pondrían en peligro, vamos a ver qué tan grave es, las sentencias impuestas contra el presidente Lula. Su defensa está buscando por esta causa su excarcelación. Vamos a la pausa y regresamos con él. Acá. Bueno, estamos acá de regreso con Ramiro Escobar, periodista, profesor universitario de la Ruiz de Montoya, de la Católica también, analista internacional. Y vamos a hablar sobre lo que está pasando en Brasil, pero inevitablemente le he escuchado el programa desde que llegó y obviamente tiene algo que decir sobre lo que ha pasado en IDL el día de hoy, ¿no? Sí, a mí me parece una cosa absolutamente repudiable, ¿no? Es realmente indignante que aparezcan personas con carteles aludiendo a la condición de judío de Gustavo Gorriti
algo que no esperaba yo ver en el país, en las calles. Sí. Eso lo escuchas a veces en conversaciones absurdas y tontas que alguna gente profiere, ¿no? Pero verlo en las calles con carteles aludiendo a algo francamente antisemita, como si no hubiera memoria histórica. Eso es lo ¿no? que yo digo. Esta persona nunca ha visto una película, Sí, o sea, no sabe increíble, qué cosa ¿no? fue el Holocausto. Y además llamarlo asesino, ¿no? Claro. Francamente, ¿no? No. Yo, permíteme expresar mi solidaridad con Gustavo y con el IDL y también con la República, porque han venido a acá protestar también. acá frente al diario, ¿no? Claro. No, y también atacando a los homosexuales, ¿no? Esa Por es otra cosa favor, que no ves en el resto del planeta, alguien que salga un cartel contra las personas concretas. Y además es ilegal. Yo espero que la Fiscalía intervenga. Por supuesto, Porque ¿no? se puede protestar, pero no se puede denigrar a un ser humano por su condición. Eso Mira, está prohibido. Un profesor de la Católica en una ocasión, bueno, invitaron a un profesor de una universidad argentina a hablar en la Católica sobre el tema de la comunidad LGTBI y dijo que el rechazo a los homosexuales en algún momento iba a ser como el rechazo a los derechos civiles de los afroamericanos Claro. en Estados Unidos. Que la gente va a voltear, va a mirar la historia y dice, tan tontos éramos, ¿no? Tan absurdos, tan poco Humanos. tan poco humanos, ¿no? Y con un escaso sentido del avance de la historia, ¿no? Creo que la lucha contra la corrupción, la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por el medio ambiente, son cuestiones que marcan la agenda de la escena contemporánea y creo que son, digamos, luchas por las cuales Además, no solo conviene luchar, sino hay que defender además, a las personas que protestan claro, contra eso. y además es increíble, la comunidad judía en el Perú es la comunidad más pequeña de extranjeros que hay, probablemente una de las comunidades judías más pequeñas de América Latina. O sea, no le han hecho nunca daño a nadie, son ciudadanos ejemplares y además hay que repetirlo, son peruanos. Y muchos metidos en la escena pública, Así además, es. como Gustavo, como Augusto, Claro, Álvarez Rodríguez, son como Eddie peruanos. Fleischmann, ¿no? Así es, tú no Entonces, puedes decirle a una persona que ha sido peruana toda su vida que no es peruana. Es increíble Es esto. increíble. Bueno, yo la vez pasada vi una manifestación con una esvástica en Costa Rica protestando contra los nicaragüenses. Ya después de eso dije, cualquier cosa se puede esperar, ¿no? Porque está regresando Pero verlo el acá en nuestra tierra Claro, me parece que el doloroso fascismo, e indignante, ¿no? que el fascismo regrese al mundo, bueno, está pasando. Y vamos a hablar de Brasil, justamente. ¿Qué está pasando con el juicio de Lula? Lula es un personaje hiperpopular, muy querido, y muchos dicen que si le hubieran permitido postular hubiera ganado la presidencia. Era lo más probable, ¿no? Se lo hubiera ganado Bolsonaro. Y se descubre, a raíz de una investigación periodística, una serie de comunicaciones vía Telegram, ¿no es cierto?, vía como WhatsApp, ¿no?, entre el juez Moro y los fiscales que están viendo el caso, Así coordinando. Así es. ¿Qué tan grave, qué impacto ha tenido esa revelación en Brasil? Bueno, es sumamente grave, ¿no? Brasil está sacudido por esto porque en Brasil no puede, por ley, haber ninguna coordinación entre el juez de un caso y el fiscal que está acusando en el caso. El fiscal era Datañol y el juez era Sergio Moro. Entonces hay un intercambio de mensajes entre ellos que sugieren estrategias operativas, ¿no? Primero haz esto, primero haz el otro, no dejes que Lula dé una entrevista cuando ya estaba en la cárcel y el candidato era Fernando Haddad. O sea, todo parece ir en el sentido de tratar casi literalmente de hundir a Lula. De hundir a Lula y además de intervenir en la campaña. Así es. Es decir, hay que tenerlo en la cárcel mientras esté en la campaña. O sea, es sutil el diálogo, pero parece indicar que lo que están tratando es de condenarlo antes, ¿no es cierto?, de que pueda postular a la presidencia. O sea, ya estaba postulando, pero digamos, que no tenga ninguna posibilidad. Incluso cuando ya no podía postular y está en la cárcel, impedirle hablar. Exactamente. Y lo cual también tiene un eje también importante, que es que Moro acepta después ser ministro del ganador. Sí, y hay otra pieza anterior, ¿no? Mira, la secuencia es más o menos así. Antes de que el juicio empezara o se pusiera en la fase más grave, ¿no? Más de un amigo brasileño, colega brasileño, me comentaba que la esposa de Sergio Moro hacía campaña contra el PT en redes sociales. Claro, eso no es ilegal, ¿no? No es ilegal, claro. Pero, digamos, habría que mantener la como dicen, cierto decoro, como dicen acá. Decoro y saber que su pareja está metido en un proceso muy complicado. Hubo este episodio en el cual llevan a Lula a una comisaría, filtran unas conversaciones de él con Dilma Rousseff,
Por eso, Rosa María, yo cuando vino el juez Moro a Lima y fue aclamado acá, yo me quedé un poco sorprendido porque algunas de esas cosas ya se sabían, ¿no? Entonces, pero creo que tenemos el deseo de que haya alguien justiciero, ¿no? Claro, es que por otro lado se puede justificar. Las personas dicen, pero perdón, este juez se está enfrentando a una mafia gigantesca. Así es. O sea, sus errores no hacen a Lula inocente ni a la mafia de la construcción brasilera inocente. En Entonces, en el deseo de no ser sobrepasado por los recursos económicos, por la capacidad de chantaje, de extorsión que tenían estos, pues claro, efectivamente puede haber cruzado la línea en algún momento. Claro. Y después se vuelve ministro Bolsonaro. Ese Eso es el ya problema más termina grave. de cerrar como el círculo de la sospecha, ¿no? Bolsonaro salió a defenderlo, obviamente, ¿qué más va a hacer? Pero claro, tú no puedes ser un juez apolítico, juzgando políticos, para que luego pasar a la política. Claro. Y habrá que preguntarse y explorar, ¿no? ¿Por qué dio ese paso? Lo tenía pensado, se lo pensó ofrecieron. en ese momento, se lo propusieron y lo aceptó. Ahora, hay que señalar algo que me parece importante, ¿no? El caso es bastante grande, ¿no? Y como tú dices, involucra a muchas personas. Muchas de ellas creo que merecidamente están en la cárcel. No, sí, claro. ¿no? O sea, El problema es Lula. el problema es él, ¿no? El problema es Lula. A ver, lo que dice la defensa de Lula, y Lula ha repetido desde el primer día, es: yo no tengo nada a mi nombre. Bueno, obviamente, ¿no? Acá todo el mundo se sonreiría. Lo que dice OAS, lo que dice Leao Piñeiro es: el departamento se lo hicimos para él. Y le pusimos un ascensor interno y le pusimos ciertos detalles que él pidió. Y la casa de campo la hicimos para él. Y Odebrecht impermeabilizó el lago para que no filtrara hacia la casa. O sea, eso lo hicimos para su uso y disfrute, que no estuviese a tu nombre, que estuviera a nombre de la compañía. Y la compañía dice, se pactó que en un futuro se vería la forma de transferirlo Mira, a personas que él designara. Lula tiene Y esa como- es la acusación. O sea, Claro. el soborno consiste en propiedades. Claro, Lula tiene como 8 juicios, ¿no? Así es. Y por varias cosas. A mí me parece altamente improbable que él no supiera nada de toda la maraña. Es No, imposible. evidentemente. ¿No? Porque Pero este juicio, este es el que se está viendo, este es el que resuelve Moro. Hay otros que todavía están en trámite. Y dice, sí, este señor ha sido coimeado, ha recibido sobornos en forma de especie por estas compañías, por Odebrecht y por OAS. es curioso lo que la defensa de Lula dice, y lo acaba de repetir, es Ajá. que ellos entrevistaron a 73 testigos que decían lo contrario o algo distinto. Así y no es. fueron atendidos por el juez. Entonces, coincidiendo yo con mi amigo Alonso Gurmendi, que es un profesor de la Pacífico, Ajá. este era uno de los casos más débiles. Era ¿no? más débil, así es. De los que tenía Lula. Y parece, por esto que se ha revelado, que fue forzado para meterlo a la cárcel en época preelectoral, ¿no? Y entonces ese es el problema y después termina... ¿Puede declararse Moro. la nulidad de este juicio? Es posible, he estado leyendo hace un momento en Folha de Sao Paulo que eso está dentro de las posibilidades. Bueno, ¿no? evidentemente la defensa de Lula va a pelear para la nulidad y poderlo excarcelar. Estaba, antes de que apareciera esto, estaba por ir a arresto domiciliario, con la posibilidad de ir a arresto domiciliario. Con esto incluso podría caber la posibilidad de que salga libre, anulen el juicio, si es que... Tiene 9 la años de defensa- condena por esto, Así pero es. hay que decir que también Lula hizo cosas con Dilma políticamente inaceptables, como hacer que lo hicieran ministro para tener inmunidad. Claro, yo creo que Eso ellos, fue penoso. Yo creo que ellos vieron que se les venía la ola de acusaciones. Así es. Entonces trataron de defenderse. Una decisión fue estrategia, ¿no? Nombrar a Lula ministro para que tenga inmunidad. ¿No? Hay algunas personas que se confunden y creen que Dilma fue destituida por algo relacionado con el caso de la No, para nada. Por un tema cualquiera. Sí, fue un tema relacionado con el Tesoro Público. Algo Exactamente. que había hecho Fernando Enrique Cardoso y no pasó nada. No, que lo habían hecho varios. ¿No? Había, utilizado fondos de un crédito suplementario que todavía no había pasado por Claro, Congreso, por ponerlo algo así. Para que le cuadren las cuentas y Exactamente. no quedar mal ante la opinión pública Exacto. y después reponer. ¿ya? ¿no? Era la utilización de fondos públicos de un crédito suplementario. No había ningún robo, Así ni es. mucho menos. Pero sí era una falta administrativa. La destituyen por eso porque tienen los votos. Ahora, a mí me pareció una exageración. el eso. caso de Dilma es un caso curioso porque Dilma era la presidenta de Petrobras. Claro. Y la coima grande, estructurada, digamos, la primera, la que abre todo el caso Lavallato, es Petrobras. Como te digo, yo creo que ni Dilma ni Lula están exentos de alguna responsabilidad de todo este Así es. proceso, toda esta maraña de corrupción, ¿no? Pero creo que lo que ha ocurrido, lo que se está viendo en este momento,
es que no han esperado que todo eso se termine de velar y han esperado, Ahora, y más bien han atacado rápido, ¿no? A mí lo que me preocupa, digamos, a los peruanos es cómo afecta esto la credibilidad del caso Lavallato para Perú. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que no debería afectar en la medida que acá hay una dinámica propia. Así es. Pero hay tratos con los fiscales brasileños. Así es. Entonces, si se complica la situación en Brasil, pueden terminar destituidos algunos de ellos y eso podría bloquear algunas investigaciones. Esperemos Ese que no. es el riesgo, ¿no? O podría Felizmente caer... el fiscal Martelo, que es el que está viendo el caso Perú, no tiene directa relación con el caso de Lula. Así es. Podría afectar directamente a Moro y a alguna otra persona implicada, Claro. al fiscal que coordinara con él. Así es. Pero quizás no tendría por qué afectar a todos los A demás. todo lo demás. ¿No? No, porque eso- está claro, hay que ser claros. O sea, los delitos sí se han cometido Así y es. están reconocidos. Eso es lo bueno de la relación premiada. Los han reconocido los actores directos de los delitos. O sea, claro, podrían mentir, pero se están jugando mucho. Claro, porque perderían los beneficios. Exactamente. Entonces sería difícil que mintieran, y sería difícil que mintieran, lo que todo el mundo dice, sería difícil que mintieran en el caso de Lula, porque el disfrute de esas propiedades sí lo ha tenido Lula. Ahora, hubiera sido preferible que esto no ocurriera, ¿no? Ah, Porque no, esto sí, contamina claro. el proceso. Pero eso ¿no? nos recuerda Ujú. que los procesos judiciales tienen formalidades y hay que ser tremendamente rigurosos con ellas, porque si no se cumplen, después se caen. Y yo creo que nos recuerda también, Rosa María, algo que yo en meses yo recuerdo haber dicho en alguna entrevista, ¿no? Que tratándose de un personaje como Lula, creo que era muy probable que haya un cierto rumor político Claro. rondando, un cierto aire político rondando, porque tenía muchos enemigos. Claro. Estaba en una situación vulnerable. Claro, pero eso hubiera permitido a personajes, por ejemplo, como Alan García o Keiko Fujimori, decir algo así como, ve, en Brasil hacen lo mismo. Claro, algunos... O a Ollantumala, dicen que están persiguiendo a un expresidente, a mí me Algunos está pasando columnistas lo lo mismo. están diciendo ahora, cosa Claro. con la que yo discrepo porque son situaciones muy distintas, Claro. ¿no? Están comparando eso que está ocurriendo en Brasil con lo que está ocurriendo acá. Cuando estas relaciones, estos audios, a veces parecen a lo de los cuellos blancos. Sí. Un aire a eso, más bien. Más cuello blanco. Ahora, hay que decirle a la gente en el Perú, ahora, hoy, con el sistema acusatorio, ya no tenemos el sistema inquisitivo donde el juez participa. En el sistema acusatorio nosotros también tenemos la misma barrera. Es decir, fiscal y defensa son pares frente al juez. Así es. O sea, fiscal acusa, prueba su acusación, defensa defiende a su patrocinado, juez decide. Si la defensa tiene que pelear contra dos, no es justo. Tiene que pelear contra el fiscal, pero no puede pelear contra el juez. Claro, eso es lo grave de esta acusación. Esa es la Esa situación. coordinación es... Moro le decía al fiscal, primero haz esto, luego haz esto, no le des la entrevista. Claro, lo dice con palabras decorosas, casi como si lo estuvieran escuchando, ¿no? Claro, claro. Pero lo dice. Pero lo dice. Y lo peor de todo es que no lo han negado. No lo han negado, No lo no. han negado. Lo han atenuado, han dicho que está fuera de contexto, se han quejado porque lo chuponen, ¿no? Pero no lo han negado. Volvemos a las historias que ocurrieron acá. Claro. Algo que aparentemente es de origen ilícito, pero es de interés público, sale a la luz. Tiene que salir a la luz. Ahora, la Tiene- consecuencia legal en Brasil, hasta donde he explorado el tema, es que esto pudiera afectar a Moro, pero no al conjunto No al del conjunto, caso, ¿no? así es. Que sería lo esperable. Que ¿no? sería lo esperable. Porque si no, creo que habría problemas no solo en el Perú, sino en varios países, porque toda la estrategia que se ha armado para combatir la corrupción que venía de las diversas empresas Claro. está muy, muy coordinada desde Brasil, ¿no? Entonces tenemos que quedarnos mirando a Brasil un rato, a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y esperemos que esto no afecte a Perú por ahora. Espero que sea así. Ahora, antes de despedirnos, unas Sí. palabras sobre Venezuela. Acabamos de informar que la Corte Constitucional del Ecuador le ha prohibido al Estado ecuatoriano exigir pasaporte y visa a refugiados, dado que el refugiado, por convenios que el Perú también ha firmado, llega a la frontera y pide que se le permita ingresar para salvar su vida, para sobrevivir. ¿Qué piensa de esto, de lo que está pasando en el Perú? Mira, hay varias piezas en este problema, ¿ya? Pero empecemos por esto que preguntas Por el sobre los pasaporte. refugiados, ¿ya? El ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hace unos meses no dijo que los venezolanos tenían condición de refugiados, pero sí instó a los países A que se los las dieran. acogieran. Así es. Cada país tiene unas normas para eso y tienen que estar de acuerdo con el derecho internacional, que la persona tiene que demostrar que la están persiguiendo por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, motivos políticos, ¿no? O económicos. Bueno, económicos no, eso no Claro. está establecido. Ya. Entonces, lo que ocurre es que este es un problema que involucra a varios países, no solo al Perú, a Colombia, a Brasil, Ecuador. a Ecuador. Entonces tienes un nudo político, social, caótico en Venezuela que no se resuelve
y si no se resuelve, más gente va a salir saliendo. Tienes un enorme flujo de migrantes que vienen a estos países, con una diferencia con otras migraciones que creo que no son comparables, que esta es una migración masiva y abrupta, Exactamente, rápida. muy violenta. Y hay algo que hay que decir, Rosa María, que tiene algo que ver con lo que comentábamos al comienzo sobre esta protesta contra Gorriti, ¿no? La xenofilia, que es lo contrario de la xenofobia, se aprende por la educación, uno se tiene que educar en eso. Claro. Entonces, en el Perú no estamos educados para eso. No, para nada. Nunca hemos recibido una migración. Exactamente, porque no hemos tenido un fenómeno de esta magnitud. O sea, desde la conquista española, como dije el otro día. Sí, entonces estamos sorprendidos con esto. El gobierno tuvo una medida que está asumía en el derecho que tiene de regular la migración. La han relajado hace unas horas, no sé si has visto, van a dejar pasar ahora a ancianos menores de 9 años que tienen familia acá. Y mujeres. Y hijos de menores de edad y mujeres embarazadas. Sin el pasaporte y sin la visa. Bueno, ¿no? por lo menos una medida humanitaria. Sí, que es ¿no? lo que había pedido Oscar Pérez, el exdiputado venezolano que vive acá. A mí eso me parece razonable. Porque lo otro más que era razonable. dejar a muchas personas en la frontera en medio de la desesperación, ¿no? ¿Qué haces con 1000 niños sentados en la frontera esperando pasar? Habían llegado creo que 4000 personas. Sí. Entonces creo que es muy difícil encontrar el punto de equilibrio entre la necesaria regulación que debe ejercer un país y el respeto a los derechos humanos, que es sumamente importante porque hay que ponerse en la piel de estas personas que están desesperadamente buscando cómo vivir, ¿no? Claro. Entonces, creo que el gobierno ha hecho bien en atender las demandas. Ha retrocedido porque poco, se lo han dicho, ¿no? claro, que todo el mundo en su cara, ¿no? O sea, esta es una medida populista que le ha dado un éxito enorme en las encuestas al presidente Vizcarra sobre la base de la xenofobia, de creer que todos los venezolanos son delincuentes, claro, y que sigue estando promovida por los medios de comunicación. María Alejandra Campos, en un artículo en El Comercio, dio unas cifras de la pequeñez del impacto. 0.01% de toda la migración venezolana está vinculada al delito. 99.9% no. Así es. Ahora, hay algo que creo que ocurrió y probablemente tenga que ver con la decisión del gobierno, ¿no? Si hay un rumor que viene de las clases medias y bajas, sí, claro, de que están perdiendo el trabajo, los están despidiendo para contratar a un venezolano. Repiten, son muchos. Sí. Ellos sí tienen, nosotros no. Claro, y eso tiene que ver más con los empresarios peruanos, ¿no? Claro. Que son los que deciden contratar y pagarle menos, incluso sin respetar sus derechos, ¿no? Claro. Y ahí la explotación laboral existe para todos, ¿eh? Claro, y tiene que entrar, peruanos y venezolanos. Tiene que entrar a tallar también el Ministerio de Trabajo con más fuerza, lo está haciendo, entiendo, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que ese rumor ha llegado al Ejecutivo. Bueno, y dicho, esos rumores son los rumores de la Alemania nazi, ¿no? Son muchos, tienen plata, no ayudan. En este caso no tienen dinero, ¿no? Claro, pero esto también son muchos. ¿Por qué son tantos? Nos quitan los trabajos, son delincuentes, nos roban. Creo que hay que... Entonces, la xenofobia funciona así. Sí. Si el enemigo es exterior, el psicosocial es perfecto. Y además, si no estás entrenado en eso, si no ejerces lo que Aristóteles llamaba la dianoética, ¿no? Que es la ética que te enseñan, no la que encuentras, ¿no? Así es. Y como dice Fernando Savater, este filósofo español, el ser humano, digamos, en bruto, es un manojo de impulsos, ¿no? Así es. Entonces, filocenia, xenofilia, te la tienen que enseñar. Entonces, nosotros no tenemos entrenamiento en eso y creo que eso también debería ser reforzado en el gobierno, en las escuelas, ¿no? El amor y el odio se enseñan. Muy bien, muchísimas gracias a Ramiro Escobar por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de bicicletas. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que hablar de bicicletas? Es que les vamos a contar una historia increíble de esas que hacen las municipalidades. Volvemos. Pero hubiera quedado pues un bicicletero. Estoy acá conversando con dos personas que les van a contar una historia realmente fantástica. El señor Mariano Pérez Miñaño es director adjunto de Moventia, es una transnacional enorme dedicada al transporte y que tiene un interés en el Perú en facilitarle a todos ustedes bicicletas. Me contaba que tiene 24.000 bicicletas en París, para que se hagan una idea. Y la doctora Milagros Mendoza es abogada de Citybike, que es la empresa que quiere operar en San Isidro este servicio. Y este servicio, que bueno, a todos nos parece razonable, etcétera, pues está encontrando enormes dificultades. Pero quería primero que nos diga, señor Pérez Miñaño, ¿en qué consiste este negocio? ¿Cómo lo presentan ustedes al Perú? ¿Por qué se ha demorado tanto en salir? ¿Y por qué no sale ahora? Ni para Miraflores ni para San Isidro, donde ya estaba casi listo. Claro, es decir, Moventia es una empresa, como hablábamos, de transporte público, con 100 años de experiencia de transporte público y que opera casi todos los servicios. Y ese es el objetivo de este servicio de bicicletas, es dar un transporte público en bicicleta en este caso. Lo normal es que, como transporte público,
no recupera los costos de la inversión, así que tiene que ser subvencionado, y como hablábamos, en París, por ejemplo, pues pagan 40 millones del erario público. Cuando llegamos al Perú, que identificamos como un gran destino de inversión privada en este caso, bueno, los municipios no quisieron pagar por el servicio, queremos que se viabilice una iniciativa privada autofinanciada. Iniciamos esa inversión nosotros como inversores en 2015, llevamos todo el proceso de inversión privada, avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Comité Externo de Inversión al municipio, por el propio municipio, y todo esto desembocó en la firma del contrato de concesión para la operación del servicio por 13 años, el 5 de junio de 2018. O sea que por fin, después de 3 años... ¿Hace 2 años? Hace un año, perdón, 2018, ya. Sí, 3 años para firmar el contrato como inversión, y en 5 de junio firmamos el contrato que nos daba 240 días para la implementación, lo que llegaba hasta el 31 de enero de este año, y el 26 de enero ya lo teníamos todo implantado. Muy bien, y tenían que haber implementado 50 estaciones en San Isidro, 50 estaciones en Miraflores. Así es. Muy bien, y pusieron las estaciones. Yo he visto varias, están puestas. El 26 de enero estaban todas puestas. ¿Y las bicicletas las tienen en el Perú? ¿Cuántas bicicletas son? 500 para una y 500 para otra. Ya, y bueno, doctora, ¿y qué pasó? El cuento venía bonito, ¿qué pasó ahí? En el caso específico de San Isidro, según el cronograma aprobado en el expediente técnico y lo desarrollado en el contrato, la etapa de implementación culminaba a finales de enero de este año. Solicitamos, ya habiendo instalado el sistema, presentamos una carta a la municipalidad solicitando el acta de culminación de implementación de estaciones, y al día siguiente, de manera sorpresiva y desconociendo todo lo acordado a lo largo del proceso, el expediente técnico aprobado y demás, la municipalidad notifica una serie de observaciones a 3 estaciones, diciendo que hay más, pero de ahí nos van a comunicar. Ya, de las 50, 3 no les gustaba. Ya, muy bien. 2 días después, nosotros recibimos la carta, contestamos diciendo, por favor, señores, explíquenos más, un acto administrativo debe estar debidamente motivado. ¿Cuáles son las observaciones para subsanarlas? Nos contestaron con otra carta, ya no observando 3 estaciones, sino 14. Ya, muy bien. Y tampoco daba motivación clara, afecta la legislación nacional aplicable. ¿Qué? Sí. Pero ustedes tienen un contrato en ejecución. Sí. O sea que la ubicación afectaba a legislación nacional, pero ni siquiera señalaban exactamente cuál reglamento, cuál ordenanza, cuál sí. Nada. Y a partir de ahí empezó el Vía Crucis. Por eso están todas estas estaciones votadas. Ahora, yo le decía a ustedes, nosotros nos reíamos un poco, ¿por qué no han hecho los scooters? No le han pedido permiso a nadie, lo sueltan nomás y ya está. Pues como broma, decir que porque sí que lo hacemos todo de la forma correcta. Por hacer las cosas en serio. Parece que el mensaje es, tira las cosas a la calle porque así es como funciona. Es decir, si hace las cosas bien, si viene al Perú con dinero para invertir, porque por ejemplo, fíjate, el scooter, si mañana no es rentable, se va del Perú. Claro. Yo tengo la obligación de estar 13 años prestando un servicio de transporte público. Tiene un contrato con el Estado. Con niveles de calidad que yo he firmado. Ya, ¿y cuánto han invertido hasta ahora? Hemos invertido 16 millones de soles, pero la inversión total será de 80 en los 2 distritos. De 80 millones de soles, y ya invirtieron 16 y no pueden operar. Y te cuento una curiosidad. Ajá. Somos de las pocas inversiones privadas de 2015 extranjeras en el Perú. El Perú cae como destino de inversión extranjera. Este año creo que ha caído 57 puestos. Así es. Y el presidente de la República hace una ronda para captar inversión, como debe ser, en Londres y en Madrid. Y casualidad que no sabes qué contrato pone como ejemplo. ¿Cuál? El de Citibike Lima. Ah, ¿lo pone como ejemplo el presidente de la República? Antes de que pase todo esto, diciendo, fíjense, ya hemos firmado. ¿Y eso cuándo fue? A principios de este año, cuando todavía no había empezado. ¿En enero? Sí. En enero. En enero, los pusieron de ejemplo. Sí. Y iba todo muy Para bien. los inversores, vengan al Perú, que fíjense que... Y ustedes están saliendo al aire a contar que miren el ejemplo, lo que ha pasado. Ahora, en Miraflores las cosas sí están caminando, me dice, pero digamos, a paso de tortuga. Yo vivo al lado de una estación y la verdad que no veo nada. Realmente el contrato de Miraflores llega hasta junio, o sea, la implementación llegaba hasta ahora, ¿sí? Estamos en cronograma. Lo que pasa es que realmente en nuestro celo dijimos, bueno, pues implantamos, porque realmente teníamos la capacidad de hacerlo, implantamos 5 meses antes y lanzamos los 2 servicios a la vez, porque yo creo que era más lógico decir, oye, si tenemos la bicicleta y las estaciones, ¿por qué agotar un plazo de implementación si podemos lanzarlas las 2 a la vez? Una vez que San Isidro no lanzó, pues hemos ido ciñéndonos a los plazos del contrato porque así nos lo pide la municipalidad. Ahora, entiendo que en el sistema que ustedes promueven yo saco una bicicleta, también estoy inscrita como usuaria, me cargan a mi tarjeta de crédito, pero yo tengo que devolver la bicicleta en otra estación, que puede ser de otro distrito, puede ser de San Isidro, pero tiene que ser en otra estación para que cuando se engancha ya se registra. Así es. Y de esa manera no hay desorden, las bicicletas están y se promueve que la gente no compre una bicicleta. Exacto. Esa es la idea. Porque hay gente que no la necesita todos los días o no tiene dónde guardarla o lo que fuera. Ahora,
¿no es más rentable comprarte una bicicleta que alquilarla? Fíjate. Ustedes las van a alquilar muy baratas. La vamos a alquilar muy baratas porque somos un servicio de transporte público y como todos los servicios de transporte público, aparte de la accesibilidad geográfica, también la tarifaria. Es decir, esto es un servicio, el objetivo no es recaudar más, ya que es subvencionado por el Estado, en este caso no directamente, pero sí a través de la iniciativa privada autofinanciada con otros, la explotación de los paneles. Entonces, el objetivo es que todos los ciudadanos puedan utilizarla, por eso las tarifas son muy baratas. Por ejemplo, y ya que estamos con el tema de los scooters, 30 minutos de scooter son un mes de bicicleta. 30 minutos de scooter son un mes de bicicleta. Sí. Es baratísimo. ¿Pero qué dice? ¿Con qué paneles publicitarios van a...? Claro, la iniciativa privada autofinanciada. Es decir, como te la decía, bicicleta tiene un panel publicitario. La bicicleta no recupera su inversión, como decíamos. Entonces, los ayuntamientos, los municipios normalmente pagan por ese servicio, como se subvenciona el metro o el autobús en cualquier ciudad. Bien, aquí como no querían pagar, le dijimos, bien, déjame el derecho de explotar 16 paneles publicitarios en los distritos. Ah, en cada estación. De paneles, en otros puntos, 16 paneles de LED, además es de pequeño formato. Si los ves, te cambio 16 paneles por la Yo además, ¿qué prefiero yo como empresa? Yo prefiero cobrar. Es decir, yo como trabajador prefiero que me den dinero en mi nómina en vez de darme unos alfajores para ir a venderlo. Pero bueno, había que viabilizar una iniciativa privada autofinanciada, bueno, damos unos paneles, nosotros no sabemos operar publicidad, pues somos una empresa de transporte público y se lo dimos, bueno, le pedimos por favor a las agencias conversiones, pero al final tenemos que ir, para recuperar el dinero que en otros sitios nos dan directo, tenemos que ir a una marca a decirle dame 3.000 soles por esto, dame 2.000 por esto y a recuperarlo así. Esos son los paneles que... Bueno, de repente el suyo es un mal negocio, pero en todo caso por lo menos debería tener un negocio. Exacto. Aunque sea malo, pero por lo menos debe tener uno. ¿Qué acciones van a tomar? ¿Una acción de amparo contra San Isidro? Es importante notar que además de lo que hemos señalado, hay 2 incumplimientos que se han venido verificando. Primero, que según contrato, la municipalidad debía tener contratado en todo momento un supervisor para la etapa de implementación, que ya culminó, y para la etapa de puesta en marcha, que es la etapa en la que deberíamos estar. La municipalidad estuvo 38 días sin supervisor, lo cual retrasó la etapa de puesta en marcha. Y el otro tema importante es que está condicionando la continuidad de la etapa de puesta en marcha a la presentación de un documento que se llama la ficha técnica socioambiental, que ya le hemos explicado que no se nos aplica. Entonces, ¿qué está pasando? Al día de hoy no podemos continuar con el contrato. Están buscando una resolución del contrato. Disculpe. Lamentaríamos que sea así. Están buscando la resolución del contrato, pues. Porque probablemente hay otra empresa a la cual tienen que favorecer. Nosotros esperamos que de verdad esto ¿Ustedes sea, tienen competidores en esto? ¿Cómo? ¿Tienen competidores? Tenemos, claro, como todas las empresas, tenemos competidores en esto, pero queremos pensar que no. Y queremos pensar que no, sobre todo por el desequilibrio. Imagínese el impacto que tendría. Discúlpeme que me ponga sospechosa, porque soy peruana y en estas cosas, siempre cuando pasan estas cosas, hay algún competidor interesado y un alcalde deseoso de servirlo. Nosotros tenemos que creer que el Perú va a cumplir lo mínimo los contratos ya firmados con un inversor privado. Si quiere dar espacio a cualquier otro competidor, bienvenido sea, porque al final esto es... Claro. Pero que no... Ustedes no tienen el monopolio. Claro, por eso. Es decir, no tienen el monopolio. Puede entrar quien sea. Quien sea. La cosa es que por lo menos el contrato firmado de repente... Claro, es un contrato suscrito con una inversión asegurada. Es importante que comentes el tema de la inversión. Ya la aseguraron, ya gastó 16 millones de soles. O sea, ¿qué se lo va a devolver? Ya está aquí. Es decir, hay alguien que metió la mano en su bolsillo. Nos tenemos que ir. Este es un ejemplo de cómo se invierte en el Perú, para que lo vean en el MES, para que lo vea el presidente de la República. Y esto es en bicicletas. ¿Se imaginan, pues, cosas un poquito más grandes? Muchísimas gracias por haber estado los dos, es un ejemplo terrible y esperemos que pronto se resuelva. Nosotros nos vemos de todas maneras el lunes en Voz Alta.